Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Lo hacemos en el libro de Génesis. Estamos estudiando la vida de José, este joven y también más adelante un adulto, un varón de Dios. Y Dios lo preparó, lo llamó para un gran propósito. Él iba a ser gobernador de Egipto, mientras se estaba formando apenas lo que sería la nación de Israel con 70 integrantes que entraron a Egipto. Entonces el plan de Dios para José no es un plan aislado. El plan de Dios ha sido formar a la nación de Israel para que a través de Israel naciera el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor del mundo. Así es que Dios nos va usando a cada uno de nosotros. En esta ocasión fue para preparar el nacimiento de la nación de Israel y más adelante el nacimiento del Mesías. Pero hoy Dios nos está preparando para dar a compartir su reino, el nombre de Cristo, mientras Él regresa por segunda vez por nosotros. Así es que Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene el control de todas las cosas, aunque aparentemente hay un caos, pero Dios permite, Dios dispone y Él sigue siendo soberano. Hoy vamos a ver, mis hermanos, el título del mensaje es 7 vacas flacas que quieren comerse nuestros recursos. Un poquito largo el título, pero hoy vamos a ver estos sueños que tuvo Faraón, los cuales le interpretó José, ¿verdad? Y veremos entonces 7 vacas flacas que quieren comerse nuestros recursos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te bendecimos. Gracias porque podemos, a través también del canto, de las oraciones de tu palabra, exaltar tu nombre y reconocer, Señor, que no hay nadie como tú y que tú eres nuestro gran deleite. Estamos aprendiendo a gozarnos en tu presencia, pues no hay nada ni nadie que pueda, Señor, dar plena satisfacción y plena alegría al corazón, sino solamente tú, mi Dios. Y permítenos seguir creciendo en la fe al aprender también de tus siervos y siervas a quienes has llamado y que son parte de tu plan perfecto, Señor. Bendícenos, oramos también rogando limpieza en nuestros corazones de cualquier pecado y que nos ayudes y tu Espíritu Santo presida esta reunión y tu palabra. En el nombre de Jesús lo suplicamos con acciones de gracias. Amén, Señor. Bueno, José tuvo que atravesar una serie de pruebas, igual nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Y hemos dicho que no nos espantemos, sino simplemente es parte de nuestra formación de los cristianos para parecernos cada vez más a Cristo. Contamos con el poder de Dios, con su Espíritu Santo, para darnos la fortaleza, la sabiduría y la victoria y seguir adelante. José tuvo varias pruebas, la prueba del pozo, en donde él sin duda alguna comenzó a entender que solamente Dios puede sacarnos de esos pozos, ¿verdad? De la desesperación. Él fue despojado de su túnica, él aprendió a entender una cosa, que dependemos no de muletas, no de nada ni de nadie, sino solamente de Dios, nuestra absoluta y completa dependencia en Dios. Eso fue lo que aprendió José en el pozo. Luego él fue vendido por sus hermanos y fue llevado por unos comerciantes árabes y fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Ahí José comenzó a desarrollarse algunos años, fue muy fiel y ahí aprendió a ser un siervo fiel y humilde. Un siervo fiel y humilde. Dios le dio gracia, Dios lo prosperó y José fue una persona muy servicial que comenzó a depender de Dios también en ese proceso. Vimos también que él tuvo que aprender que Dios nos da una tarea, ¿verdad? Como a él, y Dios nos da gente a quien obedecer, igual. No podemos eludir eso si queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Al ser fiel, tuvo luego otra prueba, ¿verdad? Que vimos hace una semana, la prueba de la pureza, en donde él tuvo que vencer la tentación de la sexualidad a través de la esposa de Potifar, quien se le declaró, ¿verdad? Quien le propuso que se acostara con ella, pero él dijo, yo no ofendería a Dios con tan gran mal, ni tampoco le sería desleal a mi jefe, ¿verdad? Quien me ha tenido aquí, y huyó, ¿verdad? Entonces vimos también que los creyentes vamos a enfrentar tentaciones sexuales, no una, sino varias veces en el transcurso de nuestra vida, sin importar la madurez que usted tenga en Cristo.
Enfrentaremos esas situaciones y por eso Dios nos va preparando para saber decir no a la impureza sexual y para saber ser fieles también en el cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ok, hoy vamos a ver entonces que después de que José es acusado y se le levanta una injuria, ¿verdad? Simplemente me estaban diciendo la verdad, la esposa de Potifar, es llevado a la cárcel y ahí se queda por lo menos 2 años. Uno diría, qué injusticia, si él fue fiel a Dios, ¿por qué tuvo que enfrentar esta situación? Bueno, es parte de la prueba. A veces usted y yo enfrentaremos algunas injusticias en la vida y mis hermanos, hemos de aprender a no vengarnos a nosotros mismos, sino dejar que Dios tome en sus manos la venganza. Él dijo, me es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros seguir confiando y dependiendo de Dios, porque el Señor a su tiempo mostrará su justicia para con nosotros. Bueno, él fue llevado a la cárcel y Dios le dio gracia en la cárcel para con el jefe de la prisión y lo puso también sobre los demás. O sea, Dios le dio ese don de liderazgo, de saber administrar, y después de cierto tiempo llegan dos prisioneros ahí, tienen sueños y él les da el significado de los sueños y efectivamente se cumplen, ellos salen libres y por ahí José le dice a uno de ellos, bueno, pues no se olviden de mí, ¿verdad? De que estoy aquí por una causa injusta. Se van estos personajes, bueno, uno muere, el otro es llevado con Faraón, que trabajaba con Faraón. Él era el conecte con Faraón. O sea, vamos viendo cómo Dios va obrando paso a paso. Y se quedó ahí y al que le encargó, aboga por mi causa, se le olvidó. Se le olvidó. Entonces, muchas gracias por tu ayuda, pero no se acordó hasta que, y aquí vamos a Génesis 41, sucede que Faraón tiene un sueño, ¿verdad? Un sueño. Y un sueño extraño, Génesis 41:1, voy a darle lectura de los versos del 1 al 7, Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Bueno, así está la historia, cuando de repente el copero de Faraón se acuerda, yo recuerdo que hay un joven ahí en la prisión, ¿verdad? Que él me dio el significado de mis sueños, y quizás él te diga a Faraón, ¿qué significan estos sueños? Bueno, Faraón entonces manda llamar a José. José es sacado de prisión, y aquí continuamos, mis hermanos, con esta importante enseñanza. Hay varias enseñanzas. Hoy vamos a ver la prueba de las finanzas. José pasaría la prueba de las finanzas. Ahora, este es otro aspecto también importante en nuestra vida, porque Dios busca a aquellos que administran el dinero según sus principios. El dinero se tiene que administrar a la manera de Dios. Mucha gente no lo sabe. Usted y yo que tenemos la palabra de Dios ya lo sabemos. ¿Dios está interesado en cómo administramos nuestras finanzas? Sí, que a veces pretendemos ser muy espirituales y como que el dinero es mundano, el cochino dinero, el dinero es sucio. Y eso. No, hermanos. El dinero es una bendición de Dios, ¿verdad? Ahora nada más tenemos que ver cómo lo usamos, y tenemos que entender también lo siguiente, que el dinero es parte de nuestra vida. ¿Se había puesto a pensar usted que todos los días tenemos contacto con el dinero, de una u otra manera? Todos los días. Usted aborda el metrobús o un microbús o lo que sea, tiene que desembolsar. Va al metro y paga por su boleto del metro. Va a comprar tortillas y tiene que pagar por las tortillas. Va a pagar la luz, tiene que pagar la luz, ¿verdad? Va a comprarse ropa, pues tiene que, ¿verdad? Entonces, hay un contacto diario con el dinero. El asunto es bueno, es malo, pues es neutral. El asunto es cómo usamos este recurso que es el dinero.
Ahora, Dios busca a quien le obedece en el área de las finanzas, porque usar el dinero con sabiduría para no derrocharlo de manera insensata, sino más bien para impulsar los propósitos de Dios en nuestra vida y en su reino, es algo muy importante. Ahora, cuando vemos aquí, entendemos que Dios es un Dios previsor y Él tenía un plan, aún inclusive para Egipto. Aunque Egipto era una nación pagana, ahí iban a llegar las familias, los 12 hijos de Jacob, de quienes más adelante se formarían las 12 tribus de Israel. Entonces Dios estaba cuidando tanto a la nación de Egipto como a la creciente apenas familias de Israel, porque iba a haber una sequía de 7 años. Entonces, ¿se imagina usted una sequía de 7 años? Pues mortandad segura. Entonces, en el plan previsor de Dios, Dios previene, y ahí muestra a Dios también su misericordia, mis hermanos, aún para con la gente que no le conoce. Pero también tenemos que entender que el plan de Dios era preparar a Israel para que de ahí viniera el Mesías, Cristo Jesús. Dijo el José, 7 años de prosperidad, primero vendrán, y luego 7 años de escasez. Ahora, aquí el punto es, ninguno de los sabios y ninguno de los magos de Egipto le supo traducir estos sueños a Faraón, solamente José. Dios escogió a José, ¿por qué? Por lo siguiente, porque era alguien que sabía esperar, tuvo que aprender a esperar, porque José sabía cómo ahorrar. Ahorita vamos a ver su plan, sencillo pero eficaz, porque José supo tener el control de gastos. Ahora, ve estos principios que no son solamente para José, son para nosotros. Por ejemplo, ¿sabe usted esperar antes de comprar algo? O ya se le dice, ya. O sea, no sabe uno posponer la gratificación. ¿Sabe usted ahorrar? ¿Está ahorrando? Otra pregunta. ¿Sabe tener control de sus gastos? Le estoy diciendo lo que tenía José, por eso lo escogió Dios a él. Y José fue fiel a los principios bíblicos, porque él supo administrar las riquezas en esos años de abundancia, como Dios quería que lo hiciera. Aquí le va una pregunta. ¿Le puede Dios confiar a usted el dinero? Porque usted lo va a manejar según los principios bíblicos. ¿Por qué, hermanos, con frecuencia no tenemos más de lo que quisiéramos? Yo pienso que muchas veces porque Dios está observando que no estamos aplicando sus principios sabios y estamos malgastando el dinero, la economía. Entonces Dios bendecirá más abundantemente cuando Él vea que usted y yo somos confiables, ¿verdad? Y entonces Él nos dice, vas a usar sabiamente las bendiciones que te voy a dar. Escuche esto, el dinero, poco o mucho, pondrá a prueba a todo creyente. Poco o mucho. El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo será. Y Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así es que la pregunta es, ¿seremos fieles, mis hermanos, con las finanzas actuales, con lo que tenemos, poco o mucho? Bueno, entonces cuando llega José, él interpreta y le dice a Faraón, bueno, Faraón, las 7 vacas gordas y de buen aspecto y hermosas a la vista van a ser, bueno, antes de decirle esto, observe como algo que había aprendido José, Génesis 41, 16. Aquí va, antes de interpretar, ¿verdad? Génesis 41, 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vaya, hermanos. Entonces ya José había aprendido esa lección, que no es la capacidad de uno, mis hermanos, no es nuestra astucia, no es nuestra sagacidad, no es nuestra inteligencia, es Dios. Es Dios quien nos da capacidad, sabiduría, entendimiento, dominio propio, es Dios. Y así usted y yo, si queremos ser fieles en las finanzas, tenemos que aprender a decir, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No es mi mucho esfuerzo, mi mucho trabajo. Pablo dijo, hermanos, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y no se estaba enalteciendo, pero él inmediatamente dice a continuación, mas no yo,
¿Sino qué? Sino la gracia de Dios en mí. Ese es el punto. Es la gracia de Dios. Entonces, José había aprendido esto. La respuesta no está en mí, está en Dios. Ahora Dios le da entonces ese don a José y él interpreta el sueño y le dice, ahora sí, Faraón, estas 7 vacas gordas y de buen aspecto simbolizan 7 años de prosperidad. Va a haber abundancia en Egipto. Y las otras 7 vacas flacas y feas y de aspecto son 7 años de escasez que vendrán después de los 7 años de abundancia. Entonces, hay que hacer algo, ¿verdad? Y vean ustedes la respuesta que le da José a Faraón en Génesis 41, en el versículo 33. Después de que le interpreta ese sueño, dice José, Génesis 41, 33, por tanto, Faraón, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Una aclaración. ¿Qué significa esto de quinte la tierra? O sea, quinte es quinta parte. Le estaba diciendo en otras palabras, Faraón, aparte el 20%, el 20% de lo que haya de abundancia. Ahórralo, guárdalo. Verso 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Vaya, ¿de dónde le vino esta sabiduría? Pues de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está el asunto que le dice José, Faraón, provéase de un hombre, ¿qué? Prudente y sabio. Versículo 33, subráyelo. Prudente y sabio. Ahora, ¿qué necesitamos ser los creyentes en cuanto a las finanzas? Prudentes y sabios. Sí, hermanos. Lamentablemente hay una falsa enseñanza que se llama la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, que está en el movimiento carismático, y en donde le mal enseñan y engañan a sus feligreses a decirles, tú no te preocupes, tú nada más ponle las manos de Dios y y espera un milagro económico. Perdón, eso es una tontería, es una falacia. Cuando la Biblia nos enseña, mis hermanos, a que las finanzas, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser fieles administradores, no nada más a esperar un milagro. Ahora, que Dios pueda hacer un milagro, que ni qué. Pero hermanos, Dios no nos va a mal acostumbrar ni a mal educar, ¿verdad? Dios por eso nos da su palabra para instruirnos a fin de que nosotros, por fe y en obediencia, apliquemos estos principios de su palabra. Entonces, aprendamos a ser sabios y prudentes. ¿Puede usted hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice Pablo, toda la escritura es útil e inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea sabio y esté completamente equipado para toda buena obra. Entonces sí podemos ser prudentes y sabios. No necesita usted ser un científico y un erudito en matemáticas, no, hermanos. Aplicar los principios de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver a continuación las 7 vacas flacas que se quieren comer nuestros recursos, ¿verdad? Ok, y vamos a comenzar con la primera vaca flaca. Yo les quiero que anote, ¿verdad? Escriba para que tenga presente esto. Ok, la primera vaca flaca que se quiere comer nuestros recursos es no querer administrar las finanzas a la manera de Dios. No querer administrar las finanzas a la manera de Dios. Ahora, ¿qué es a la manera de Dios? Según sus principios bíblicos. Hay hermanos que ya lo conocen, pero no lo creen y no lo obedecen. Por eso dicen, oiga, ¿por qué no salgo? Pues porque no lo aplica. O sea, ya podemos conocer muchas cosas de la Escritura, pero el asunto no es tanto conocerlas, sino aplicarlas. Entonces, usted ya sabe, y vamos a ver ahorita, repasar algunos de esos principios. Ahora, entienda esto, que hay una manera, según Dios, para administrar nuestras finanzas. Sí, mis hermanos. Y le voy a dar brevemente 3 razones para administrar las finanzas a la manera de Dios. 3 razones. Número 1,
Porque Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Si usted tiene salud, es por la gracia de Dios. Si usted tiene un trabajo, es por la gracia de Dios. Si usted tiene recursos, es por la misericordia de Dios. Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Segunda razón, ¿por qué administrar las finanzas a la manera de Dios? Porque Dios es el sustentador. ¿Y qué significa esto de que Él es el sustentador? Bueno, que Dios nos provee y que Dios nos protege. Sin la protección de Dios, hermanos, en un minuto, una casa se quema, se consume, ¿o no? Y pierde uno su patrimonio. Entonces, muchas veces olvidamos que hay una protección de parte de Dios, mis hermanos. En el Antiguo Testamento había lo que se llamaban las plagas de langostas. Entonces, Israel podía tener una siembra abundante y tener una cosecha abundante, pero hey, cuidado, vienen las plagas. Y entonces los meses que le habían costado de trabajo, en cuestión de horas, la plaga de langostas terminaba con todo. Y Dios a veces los tuvo que disciplinar con eso, porque estaban volviendo un pueblo idólatra. Entonces, mis hermanos, hoy, aunque no hay quizás en nuestro entorno una plaga literal de langostas, pero sí hay langostas que se van comiendo nuestros recursos, ¿verdad? Un imprevisto por aquí, un imprevisto por acá, esto no contaba con esto y con aquello, langostas. A ver, Señor, algo está pasando en mi vida. Bueno, Dios es el sustentador y Él nos protege y Él provee. Y número 3, ¿por qué administrar las finanzas a la manera de Dios? Porque Dios es sabio, por eso. Y dice en Deuteronomio 8:18, aquí está, hablando sobre este punto de la sabiduría de Dios, dice Deuteronomio 8:18, que nos acordemos del Señor, dice Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, ¿verdad? Él te da el poder, o sea, la capacidad para hacer las riquezas. Aquí están, mis hermanos. Entonces, cuando usted aplica los principios bíblicos, Dios le da la capacidad para que usted genere recursos, tenga ingresos suficientes, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Esta segunda parte da para otro sermón, pero ahorita no me voy a detener. Esto de a fin de confirmar su pacto, o sea, Dios me bendice a fin de que se cumpla su pacto, o sea, de que se extienda el reino de Dios, para que el pacto de Dios, ese nuevo pacto, se dé a conocer a todas las naciones. Bueno, este fue un paréntesis. Entonces, hermanos, en conclusión, con esta primera vaquita, es decida aprender y aplicar los principios bíblicos a su vida y a sus finanzas. O sea, vamos a mostrar el problema, pero también vamos a dar aquí la solución, ¿verdad? Decida aprender y aplicar los principios bíblicos a su vida y a sus finanzas. Ok, vamos con la vaca número 2, con la siguiente vaca flaca que se quiere comer nuestros recursos. Y se llama no tener cuentas claras acerca de sus finanzas. No tener cuentas claras acerca de sus finanzas. En otras palabras, no tener un presupuesto. Ahora más, hacer un presupuesto no es complicado, es sencillo. Solamente es cuestión de que se sienta un buen rato y piense, a ver, ¿cuánto estamos ganando? ¿Cuántos son los ingresos en casa? ¿Y cuánto estamos ganando al mes? Piénsele. Déjeme hacer esa pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentado a ver cuánto está ganando y en un mes sabe cuánto gastó? ¿Y en qué gastó? Muchos no saben, oiga, no sé por qué viene el dinero como agua y rum. ¿En qué se me fue? No sé, bueno, siéntese un mes y anote todos sus gastos, la Coca-Cola, las papitas, el periódico, el TV Notas y todo lo que compró por ahí, ¿verdad? Y lo que gastó. Y vea en qué gastó todo eso. Y usted se va a asombrar y ahí va a identificar en dónde se le está yendo el dinero. Hágalo un mes, pruébelo. Yo este ejercicio lo hice hace mucho tiempo, porque dije, ¿en qué me estoy gastando el dinero? Y hasta que apliqué esto y ya identifiqué, ¿verdad?, esos malos hábitos y hay que corregirlos. Entonces, cuando usted no planea ni organiza sus finanzas, no sabe cuánto gana, no sabe cuánto gasta, entonces está malgastando el dinero. Lleve un registro de sus gastos, compárelo con sus ingresos. Ahora, José tenía un plan que incluía cantidades específicas. Él dijo,
quinta la tierra, o sea, aparte el 20%, Faraón, de lo que ganas, de las cosechas. Y con ese 20% de ahorro vas a poder enfrentar durante 7 años de ahorro los otros 7 años de escasez. Hermanos, un presupuesto le permitirá vivir de acuerdo a sus posibilidades. Y un presupuesto, o sea, saber hasta dónde sí y hasta dónde no, le ayudará a definir límites específicos. ¿Le ha pasado que usted dice, ay, esto, lo que sea, ¿verdad? Vamos a adquirirlo, vamos a comprarlo. Pregunta, ¿y lo puede pagar? Esa es la pregunta. No es, yo siento que sí lo podemos pagar. No, no es cuestión de sentimientos, es cuestión de números. Es cuestión de números. Ay, pero mira esto y aquí y allá y se ve muy bonito. Estará hermoso. ¿Lo puede pagar? Y si lo puede pagar, está ya superando los límites de su presupuesto, hermanos. Cuestión de pensarle. ¿Sabe usted? Somos muy emotivos los seres humanos y muy poco pensantes. Lamentablemente así es. Debe usted saber que la publicidad está dirigida no al pensamiento, sino a los sentimientos. Somos emotivos y así actuamos en base a emociones. Esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Así es que planifique sus gastos, mantenga sus registros de lo que está gastando. Elabore un presupuesto junto con su cónyuge. Si usted está casado, es bueno que los dos lo hagan para que así los dos sepan, mira, estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos que tenemos que hacer y sí podemos darnos aquí un lujito, ¿verdad? Ahorrar esto, pero cuando los dos saben lo que gana y lo que está gastando, entonces ya no habrá, claro, ¿verdad? Tú no quieres comprarme esto, y aquí ya no. Cuando ya los dos saben sus límites, los dos van a tener menos discusiones por esa situación. Sepa cuánto gana y sepa cuánto gasta. Ese es el segundo punto. Ok, 3, vamos con la siguiente vaca flaca. Mantener deudas como costumbre. Mantener deudas como costumbre. Hay gente que tiene una mentalidad y hábitos consumistas. Ahora, escuche esto. La gente endeudada piensa en ahorrar para gastar. Pero la gente que prospera piensa en ahorrar para invertir. ¿Dónde está usted? Repito. La gente endeudada piensa en ahorrar para gastar. La gente que prospera piensa en ahorrar para invertir. Muchos se acostumbran a una esclavitud financiera y piensan que esa es la única forma de manejar el dinero. ¿Cómo se usa la frase, verdad? Estoy jineteando el dinero. ¿Alguna vez escuchó esa frase? O mejor dicho, ¿alguna vez la practicó usted? Préstame tanto dinero y con esto pago la de acá. O sea, desvisten un santo para vestir otro santo. Y préstame por aquí, y con esto pago acá, y tú préstame de acá, y con esto pago acá, y se la pasan prestando, pagando, pidiendo, prestando, pagando. Eso no es la manera bíblica. Se acostumbran a estar pidiendo prestado, pero dice Proverbios 22:7 que el que pide prestado es que es esclavo o es siervo, ¿verdad? Proverbios 21:20. Ok, dice aquí que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, ¿verdad? Todo lo disipa. Entonces, Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Llámele banco, llámele la tienda de conveniencia, llámele su compadre o su pariente, ¿verdad? Mientras usted le debe, usted viene siendo así como que su siervo y su esclavo, porque le debe. Ahora, hermano, y si debe, tiene que pagar, ¿verdad? Porque dice el Salmo 37 que el impío pide prestado y no paga, el impío. Y usted no es impío, usted es cristiano. Entonces, si tenemos deudas, hermanos, pues hay que hacer un plan para irlas pagando. Haga un plan para ir pagando. No se acostumbre a eso. Ahora, déjeme decirle, a veces ese plan para pagar deudas pues nos va a llevar 6 meses, 1 año, 2 años o 3 años. Ni modo, así es. Pero usted tiene que tener libertad financiera. Y para ello va a requerir hacer su plan de gastos y decir, voy a tener que apretar aquí el cinturón, ¿verdad? Y voy a tener que evitarme ya algunos lujos. Quizá tenía yo aquí estas cosas que están muy bien, pero no son necesarias. Bueno, pues las corto a fin de ya ir pagando lo más pronto posible tal deuda. Muchos tienen deudas porque gastan más de lo que producen o ganan. Y aquí le va otra sugerencia.
aprenda a vivir con menos de lo que gana. Aprenda a vivir con menos de lo que gana. Pero a veces vemos a los demás que ya te compraron tal o cual cosa y que están aquí y queremos lo mismo. Espérese, puede pagarlo. Entonces, aprenda a vivir con menos de lo que gana. No esté derrochando, no tenga vicios, controle sus gastos, viva de acuerdo a sus posibilidades y cambie su mentalidad y hábitos de consumista a productor. Y aquí va el aspecto positivo: gaste menos de lo que gana, que su nivel de vida no supere sus ingresos. Ok, 4, vamos con la cuarta vaca flaca y se llama la falta de previsión. Falta de previsión. Proverbios 6:6 nos enseña a observar a la hormiga, a las hormigas. Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Se da cuenta? La hormiga es más sabia que muchos humanos. La hormiga es previsora. Ahora nos dice Salomón, aprende de la hormiga. Sé sabio. Recuerda esto, el futuro lo preparamos hoy, no mañana. El futuro lo preparamos hoy. Ahora, en el caso de José, el Señor le reveló a José que habría 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, y por ello tenían que prepararse. ¿Cuándo? ¿En los años de las vacas flacas? No, en los años de las vacas gordas. O sea, hoy, José, comienzas ya a apartar ese 20%. Así es que la falta de previsión es una vaca flaca. Ahora les voy a decir también otra cosa, hermanos. En la vida hay imprevistos. Hay imprevistos, así es. Usted dirá, no, a mí nunca me va a pasar esto, ¿qué? ¿Nunca qué? Así es la vida. Habrá un imprevisto, de lo que sea, hermanos, de lo que sea. Y usted va a necesitar recursos para solventar ese imprevisto. Entonces, es mejor tener por ahí, como se dice, un colchoncito, ¿verdad? Para cuando llegue ese imprevisto o para más adelante. Entonces, el aspecto positivo es planee y defina sus prioridades. Aprenda a ser previsor. Ok, la quinta vaca flaca se llama pereza. La pereza es pecado y acarrea como consecuencia la pobreza. Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como vago. Caminante aquí significa como un vago. Entonces la pereza es pecado. Ahora, dice también Proverbios 19:15, ¿verdad? Proverbios 19:15, que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, la gente floja padecerá hambre. Y Proverbios 26:13, dice aquí que, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. ¿Qué significa? O sea, pretextos. No salgo en la calle porque está el león. Oye, ¿por qué no haces esto? No, ahorita hace mucho frío, hace mucho calor, hay mucho tráfico, lo que sea, pero siempre hay un pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Así es que luego no nos quejemos porque no tenemos. Dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, no dice que si alguno no puede trabajar, ¿de acuerdo? Hay gente que a veces por cuestiones de salud, por cuestiones ya de edad, efectivamente no pueden trabajar. Más bien Pablo se refiere a aquellos que teniendo salud y pudiendo trabajar, no quieren trabajar. Dice, si alguno no quiere trabajar, bueno, pues que tampoco coma. Ese es el principio bíblico, mis hermanos, ¿verdad? Así es que, en el aspecto positivo, trabaje diligente y sabiamente. Proverbios 12:11. Proverbios 12:11 dice aquí la escritura que uno tiene que ser diligente, o sea, esmerado, trabajador. Proverbios 12:11. Bueno, 12:11, Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan. Ahí está. O sea, trabajas, pues ganas.
mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Lleva tiempo. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En toda labor hay fruto. Entonces, adquiera sabiduría, prepárese, y entre más se prepare, pues obviamente va a tener más posibilidades. Con sabiduría se llenará la casa de bendiciones, dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Ya subraya esos versículos. No dice aquí con buena suerte. No, no es con buena suerte, no es con mala suerte. Estoy siendo trabajador, estoy siendo una persona sabia, responsable, soy diligente, tengo iniciativa. Hermano, en su trabajo, los jefes, eso lo ven y lo valoran, Pero si ustedes de lo que operan bajo la ley del mínimo esfuerzo, entonces ni espera una promoción. El creyente tiene que ser responsable, trabajador, tener iniciativa. Ok. En penúltimo lugar, la penúltima vaca flaca se llama, de acuerdo a Proverbios 11:24. Proverbios 11:24, aquí está esta vaca flaca. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes dan y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Bien, la sexta vaca flaca se llama retener lo que es de Dios. Cuando usted no le da a Dios lo que es de Dios, está reteniendo lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo retengo más de lo que es justo, dice la Escritura, vendrá esa pobreza. Hay creyentes que no son fieles en sus diezmos, están reteniendo lo que es de Dios. Recibieron compensación esta, recibieron una bendición esta, y dicen, ay, ¿a poco de aquí te voy a dar mi diezmo, Señor? Bueno, entonces no se lo dé, róbeselo y punto, quédeselo usted. Cuando alguien no da al Señor, lo que le está diciendo a Dios es, Dios, no confío en ti. ¿Lo escuchó? Cuando alguien no da su diezmo al Señor, le está diciendo, Dios, no confío en ti. Ahora imagínense que alguien le diga, ¿sabes qué? No confío en ti. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Por qué no confías en mí? Bueno, pues es medio con el Señor. ¿Por qué no damos? Porque, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no, Señor? Si no me alcanza, ¿y qué tal si no bendices? ¿Y qué tal si no? Bueno, no estamos confiando en Dios, le estamos diciendo, Señor, yo no confío en ti. Es una ofensa para el Señor, Entonces el creyente tiene que aprender a dar. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Dice el Señor, ahora honra a Jehová con tus bienes, no solamente con tu espíritu, con tu alma. Hónralo también con tus bienes y con lo primero o las primicias de todos tus frutos. Te llegó una bendición extra, dale al Señor las gracias y dale al Señor lo primero. Porque el diezmo, a fin de cuentas, ¿sabe qué es? Es permitir que Dios sea primero. Eso es. Esa es la enseñanza del diezmo. Permitir que Dios sea primero. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ok, y la última vaca flaca, mis hermanos, está en Proverbios 28:13. La última vaca flaca, Proverbios 28:13. Dice aquí, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la séptima vaca flaca se llama encubrir el pecado. ¿Estoy encubriendo algún pecado? ¿Hay algo que no le he confesado a Dios? ¿Hay algo que no le he puesto en sus manos? Si yo estoy encubriendo algún pecado, pues dice el Señor, no vas a prosperar hasta que estés a cuentas y hasta que lo confieses y te apartes de ese pecado. Ahora, aquí está la promesa, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, mis hermanos, y confiemos en su provisión y bendición.
Y déjeme concluir con esta frase. Para que su economía cambie, escríbalo. Primero debe cambiar usted, no su sueldo. Repito, para que su economía cambie, primero debe cambiar usted, no su sueldo. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites entender estos principios de la sabia administración de los recursos que tú nos confías y que podamos, Padre Santo, pues ciertamente disfrutar lo que tú nos das, porque tú nos los das también para disfrutarlo, Señor, para compartirlo y también para ver que tus propósitos se cumplan en nuestra vida y que tu reino se siga extendiendo. Y Padre Santo, pues ayúdanos a corregir aquellas cosas que están mermando nuestra economía. Pero comenzamos, Señor, por tener una fe en ti, una confianza en que vamos a aplicar los principios sabios de tu palabra. Y en su momento, mi Señor, vamos a ir viendo los buenos frutos, los resultados y la cosecha abundante, porque tú eres un Dios sabio que donde siembras, cosechas, Señor. Permítenos también con fe aplicar los principios de tu palabra y poder ir viendo cómo en su momento, Señor, tú vas multiplicando y bendiciendo. Porque honramos tu nombre, porque confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.